Buenos días, queridos estudiantes. Nuevamente nos encontramos esta mañana para desarrollar una sesión más del área de personal social. ¿Se dan cuenta ustedes cómo hemos ido avanzando en cuanto a la historia? Hemos entrado ya desde la clase antepasada a trabajar con las culturas preincaicas, ¿no?, propias del Perú. Seguimos avanzando en la civilización y ahora vamos a desarrollar el módulo 13 acerca de la cultura incaica, llamada también Tahuantinsuyo. En la sesión 1 vamos a hablar sobre su origen, sobre sus gobernantes, sobre la división territorial y la organización política. Eso significa que al culminar la sesión, ustedes van a estar en la capacidad de indicar qué y cómo fue la cultura incaica. ¿Cómo se explica el origen de esta cultura? ¿Quiénes fueron sus gobernantes? Tienen que hacer también la comparación entre las culturas preincaicas y las culturas incaicas, ¿no? Hay mucha diferencia. Muy bien, entonces empecemos. La cultura incaica, ¿no?, una de las más grandes de toda América, ¿no?, se desarrolló en el Perú. Tiene un origen, su capital, sus gobernantes, su organización política, los periodos por los que atravesó y la división territorial que lo vemos en este mapa. Muy bien, repetimos entonces que la cultura incaica fue la más grande cultura de América del Sur. Su origen, ¿cómo aparece la cultura incaica? Ellos lo cuentan a través de la mitología, es decir, de los mitos. Ustedes saben que los mitos es algo indecible, no se puede descifrar, pero ellos lo explican porque eran muy creyentes de sus dioses. Y según ellos, dicen que la cultura incaica, ¿no?, se origina a través de Manco Cápac y Mama Ocllo, que es una leyenda, y también de los hermanos Aya, que es otra leyenda. Cuenta la historia que Manco Cápac y Mama Ocllo salen del lago Titicaca. Por eso se llama leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo o leyenda del lago Titicaca. Cuenta pues la historia que el sol dios, a quien lo llamaban dios Inti, vio que la gente era salvaje, vivía todavía en cuevas, ¿no?, cazando, pescando, recolectando. Dice la mitología que se apiadó y envió a una pareja que fue Manco Cápac y Mama Ocllo para que los civilizara. Es decir, eran prácticamente, según ellos, hijos del sol. O sea, tenían una concepción divina. Manco Cápac debía enseñar a los varones a trabajar la tierra, es decir, la agricultura, a construir sus viviendas, ¿no?, básicamente. Y Mama Ocllo tenía que adiestrar a las mujeres en las tareas del hogar, en el hilado, en la costura, ¿no?, en el cuidado de los niños. Bien, cuenta pues que salieron del lago Titicaca y el dios Sol les dio una varilla de oro, indicándoles que vayan probando terrenos, ¿no?, fértiles para la agricultura. Y donde se hundiera esa barretilla de oro, ahí deberían fundar el imperio incaico. Ellos caminaron probando el terreno y cuando llegan al cerro de Huanacaure se hunde la barreta. Entonces es allí donde ellos fundan el imperio incaico. ¿Ya? ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo interpretamos? Lo interpretamos en el sentido de que Manco Cápac era un guerrero, ¿no?, y lideró, ganó a muchos pueblos, los derrotó. Ustedes saben que existían tribus, y se erigió como gobernante único, ¿sí?, como gobernante único.
y por lo tanto él se adueñó de esos terrenos donde se constituyó el imperio incaico. Eso es lo que nosotros interpretamos en la realidad. Acerca de los hermanos Ayar, también cuenta la leyenda que habían 4 hermanos: Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Auca y Ayar Uchu. 4 hermanos que, según la leyenda, salen del cerro Tamputoco, en las cercanías del Cusco. Salen los 4 hermanos y dice, cuando están caminando, los hermanos se ponen de acuerdo y le engañan a Ayar Cachi, diciendo que se han olvidado algo en la cueva y que regrese. Él se regresa, pero ya no puede salir porque lo cerraron la cueva. Quedan 3. Van caminando, y cuando llegan al cerro Guanacaure, encuentran un ídolo de piedra. Se sienta ahí Ayar Uchu y se queda petrificado. Ya quedan 2 hermanos. Siguen caminando, ¿no? Y llegan a las orillas del río Guatanay. Al llegar ahí, Ayar Auca también se convierte en piedra. Queda solamente Ayar Manco, que se constituye en el fundador del imperio incaico. ¿Cómo lo interpretamos en la realidad? Porque nosotros no creemos tanto en esos mitos, ¿verdad? Lo identificamos que eran 4 tribus, dirigidos por los 4 hermanos, y el vencedor fue justamente Ayar Manco. Él funda el imperio, ¿no? Y se constituye en el jefe, en el primer inca. Entonces ya sabemos el origen divino de la cultura incaica. Entonces, ya sea Manco Cápac o sea Ayar Manco, fundan el imperio incaico y toman, como la Barretilla se les hundió por ahí cerca, le llaman Cusco, que se constituye en la capital del imperio incaico. Ya sabemos los orígenes, ya sabemos cuál es su capital. Sus gobernantes. En sus gobernantes tuvieron 14 incas, ¿ya? Acá eran 14 incas, divididos en dinastías, los Urin Cusco y los Anan Cusco, ¿ya? Entonces, sus gobernantes fueron 14 incas, ¿ya? Bien. En cuanto a la división territorial, ¿cómo estuvo dividido el imperio incaico? Aquí podemos observar el mapa. Miren ustedes cómo se extendía el imperio incaico. Ustedes están viendo la parte coloreada de verde, de rosado, de naranja, ¿no? Todo eso era el imperio incaico. Comprendía parte de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, ¿no? Argentina también. Se dan cuenta qué grande era nuestro imperio incaico. Y esos guerreros, porque ellos fueron guerreros, supieron conquistarla. Se fueron adueñando de los pueblos vecinos en cada victoria de las guerras que tenían. Entonces, el imperio incaico queda dividido en 4 suyos. Así como nosotros tenemos regiones, ellos se dividieron en 4 suyos. Tenemos Chinchay-Suyo, tenemos Conti-Suyo, donde se encontraba el Cusco, tenemos el Anti-Suyo y el Coya-Suyo. Se están observando. Ya no hay necesidad de hacer un cuadro porque acá lo tenemos, ¿no? De gran extensión, estuvo dividido en 4 suyos. Cada suyo también tenía sus gobernantes, como lo vamos a ver. En cuanto a su organización política, es decir, cómo manejaban al imperio incaico. La máxima autoridad era el inca. Tenía origen divino. Según ellos, era hijo del sol, ¿no? Por lo tanto, le rendían reverencia. Luego viene el Consejo Imperial. ¿Quiénes conformaban el Consejo Imperial? Eran un grupo de ancianos sabios que asesoraban
aconsejaban, ayudaban a gobernar al Inca. ¿Ya? Luego tenemos los Apunchi. Son como los tenientes gobernadores que tenemos ahora. Estos Apunchi, habían 4 por periodo, para que gobernara cada suyo, ¿ya? Los Apunchi, entonces, gobernaban cada suyo. También era otro colaborador del Inca. Luego tenemos a los famosos Tukuyrikuy. ¿Qué significa? Los que todo lo ven. Eran emisarios, como investigadores, que el Inca los enviaba a todo el territorio, para que luego les informaba cómo estaban gobernando estos Apunchi, cómo se comportaba la gente, ¿no? Cómo se comportaban las autoridades. Es decir, ellos eran los investigadores, los chismositos, que todo le informaban al Inca. Tukuyrikuy, el que todo lo ve. Y finalmente tenemos los curacas. Los curacas fueron los jefes de las tribus vencidas. Y para que no estén ellos muy descontentos, les dieron el cargo de curacas y se encargaban de recoger los impuestos, se encargaban de vigilar administrativamente todas las partes del imperio. Tenían ese cargo. Entonces ya tenemos ahí también su organización política. Ahora veamos los periodos. El imperio incaico pasó desde su creación, pasó por 4 periodos. El curacal, el monárquico, el imperial y el periodo de la decadencia. Así como fue tan esplendoroso, también cayó el imperio incaico. El periodo curacal estaba conformado por los primeros incas y su mayor representante es Manco Cápac. Él todavía no tenía el título de inca, era simplemente un curaca. Luego pasamos al monárquico. En el monárquico ya son los monarcas ya, ¿no? Y el que lo representa es Yoke Yupanqui. El cargo que tenían ellos era hereditario, lo heredaban de padres a hijos, ¿sí? Ya, entonces en esta etapa hubieron muchos mediocres, incas mediocres, ¿no? Que cuando había una invasión inclusive se escondían. Entonces fue una etapa no tan gloriosa. Cuando ya se convierte en un imperio grande y esplendoroso a través del Inca Pachacuti, ¿ya? Entonces sí, dice que este es el Inca más capaz y el mejor Inca que gobernó el imperio incaico. Hizo muchas obras. Embelleció el Cusco, construyó las fortalezas de Sacsayhuamán y Ollantaytambo, cuyos restos hasta hoy existen en la ciudad del Cusco, ¿ya? También ordenó la ciudad, la educación. Entonces fue un inca muy capaz, que justamente derrotó a muchos monarcas de acá. Finalmente, después de ese periodo esplendoroso, recuerden que eran 14 incas, ¿ya? Entonces estaban divididos en estos 3 periodos. Sucede que Huayna Cápac, el antepenúltimo inca, ¿no? También no fue muy experto, que digamos. Entonces, tuvo 2 hijos. Huáscar, que era el hijo legítimo. Ustedes saben que los incas, vamos a estudiar posteriormente, los incas tenían una esposa legítima que era la Colla, ¿no? Y luego tenía muchas concubinas, como cuando ahora se les llama amantes, ¿verdad? Entonces, el inca Huayna Cápac tuvo a su hijo Huáscar en su esposa legítima. Y luego tuvo otro hijo en una ñusta, ¿no? Es decir, en una querida, en una amante. Entonces se entabló por el poder, se entabló una lucha entre ellos, ¿no? Entre ellos. Atahualpa se consideraba más guerrero, más capaz, pero la lucha los llevó a enfrentamientos fuertes que dividió a la población, ¿sí? Entonces,
Atahualpa manda matar a Huáscar. Posteriormente va a ser uno de los motivos porque los españoles lo van a juzgar a Atahualpa. Y queda Atahualpa. Cuando ya está en el gobierno Atahualpa, llegan los españoles, ¿no? Lo convencen a él para cambiar de religión y de esa manera la decadencia del imperio incaico se da, ¿no? Así como fue tan esplendoroso, especialmente alcanzó su máxima extensión y esplendor con Pachacútec. Eso no quiere decir que los curacas, monarcas, no coadyuvaron, sí también, ¿no? Hicieron algunas cosas, pero mayormente fue Pachacútec. Esa es la historia de nuestro imperio incaico. Entonces ustedes ya saben las leyendas, tienen que interpretármelo, ¿ya? Interpretarlo esto. No se olviden, nadie debe olvidarse la capital, el Cusco, que hasta ahora es un centro turístico. Que hubieron 14 incas, en el módulo están los 14 incas, ¿no? Y fundamentalmente su organización política, eso es muy importante, ¿ya? Bien, hijos, nos vemos en el Zoom, repasen su módulo.